Muy bien, vamos a por ello. Disculpar el retraso de estos minutos, no era plan echar al alcalde. O sí, pero no se ha portado mal, joder, no se ha portado mal, entonces era descortés echar al alcalde. Gracias por participar en Oficina Evolutiva, gracias por interesaros por los programas de charlas y talleres que tenemos. También un placer veros por la exposición en la que disfrutar de las últimas innovaciones tecnológicas. Como sabéis, Oficina Evolutiva es un evento organizado por el Grupo Pancorbo. Yo soy José Pancorbo y son 16 años, esta edición es la número 16, desde que decidimos crear este formato y divulgar la tecnología a través de un programa de más de 30 charlas y talleres. Es un evento, evidentemente, que nadie esconde que lo organiza una empresa comercial, un grupo de empresas comerciales, que es el Grupo Pancorbo, pero tiene un carácter divulgativo y en ese carácter divulgativo nos acompañamos de instituciones, asociaciones empresariales y colegios profesionales, entre ellos el Colegio de Ingenieros en Telecomunicaciones, con el que coincidimos casi todos los años en fechas cercanas. Acaba de celebrar la Noche de las Telecomunicaciones, un gran evento, como pretende ser Oficina Evolutiva, un gran evento en torno al mundo de la tecnología. La Noche de las Telecomunicaciones todos los años el evento de referencia para el sector tecnológico. Y Enrique Medrano es el decano del Colegio de Ingenieros en Telecomunicaciones y Enrique nos acompaña casi todos los años, salvo que la agenda no se lo permita, para moderar las charlas, algunas de las charlas de Oficina Evolutiva. Y además, Enrique, muchas gracias no solo por acompañarnos, sino también porque el colegio difunda este evento y llegue a todos vosotros la existencia del mismo, en un mundo en el que cada vez pasan más cosas, en el que estamos llenos de acontecimientos, de eventos, de proyectos divulgativos. Bueno, pues mantener el calendario de Oficina Evolutiva es un gran esfuerzo y el acompañamiento de los colegios profesionales, en este caso el de Telecos, es enormemente relevante. No voy a presentar a Luis, ni voy a presentar a Dell Technologies, ni tampoco voy a hablar demasiado del topic de la charla, porque ese trabajo se lo tengo que dejar a Enrique. Luis, sin más, gracias por participar en Oficina Evolutiva, pero sí aludir al título de esta charla, la transformación del puesto de trabajo con inteligencia artificial generativa. Y me quedo en la primera parte de la frase, la transformación del puesto de trabajo. El COVID aceleró muchas cosas, el puesto de trabajo se transformó, el puesto de trabajo se virtualizó, se deslocalizó y además empezaron a pasar cosas que si venían apuntando tímidamente, esos momentos de crisis, afloraron nuevas necesidades, nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Entiendo que de esto nos va a hablar Luis, de oportunidades, de riesgos, de amenazas, de transformación, y os sugiero además que aprovechéis la experiencia de Luis y la experiencia de Enrique para que el turno de preguntas sea todo lo rico que vosotros queráis. Gracias por estar en Oficina Evolutiva. Os veo luego, si os apetecía, tomando un vino. De las pastas y del café pasamos al vino ya en el último tramo de la mañana. Y os veo en un ratito. Os dejo con Enrique Medrano. Gracias, Enrique. Gracias, Luis. Gracias, José Luis, por la presentación y enhorabuena por la iniciativa. Son 16 ediciones divulgando la tecnología entre profesionales. Bueno, hoy voy a presentar al ponente, es Luis Estrugo, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Dirección Comercial y Marketing por la EAE Business School. Trabaja desde 2020 como Account Manager Market in Dell Technology. Tiene amplia experiencia en todo tipo de soluciones como dispositivos empresariales, redes, almacenamiento, servidores, servicios gestionados, soluciones SaaS, software, soluciones de ciberseguridad. Y anteriormente estuvo trabajando en Microsoft como Partner Account Manager, llevando la gestión de ventas en todas las líneas de negocio de retail. Surface, Office, Windows, Xbox, accesorios y PC. Y en grandes cuentas. Pues, Luis, ha sido breve la presentación porque lo importante son tus palabras, así que cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, creo que se me oye. Me voy a levantar con vuestro permiso. En primer lugar, me gustaría agradecer al Grupo Pancorbo darnos este espacio para hablar un poco de la transformación del puesto de trabajo y sobre todo darles las gracias a ustedes
o vosotros, según si preferís que os tuteo o no, por estar aquí hoy conmigo. Traía una pequeña presentación, a ver si podemos ver la transparencia. Bueno, pues para comenzar la presentación lo que me gustaría es comenzar contando una pequeña historia. ¿Vale? Esta es una historia que comenzó hace 40 años y es el personaje principal, era un estudiante que en su habitación tenía un sueño y además contaba con $1000 en su bolsillo. Su sueño era fabricar, distribuir y vender, bueno, distribuir y vender es lo mismo, pero equipamiento informático. Y con un solo propósito, el modo de acceder a la tecnología fuese democratizado para todo el mundo. Y bueno, este señor, no sé si le reconocéis o no, pues es el responsable de que hoy esté aquí. Es Michael Dell, fundador de nuestra empresa, y este año pues hacemos 40 años como compañía. Pero ese propósito que os estaba comentando de cambiar el modo en el que se accede a la tecnología no ha cambiado en esencia. Es decir, ha cambiado el paradigma, y eso es lo que voy a hablar hoy aquí, que es digamos, el tema que está de moda, el más caliente, que es el de la inteligencia artificial. ¿Vale? Más o menos, tampoco me quiero centrar en todos los datos que tenemos de lo positiva que eso va a ser la inteligencia artificial, pero sí que me gustaría centrarme en 2 puntos. El primero es que, por una parte, las consultoras pues, dicen que la inteligencia artificial va a ser un gran éxito. Por ejemplo, me voy a centrar en este estudio que publica McKinsey, en el que dice que cada año se va a generar el producto de productividad incremental, se va a generar el mismo PIB que el Reino Unido, es decir, el tamaño de la economía del Reino Unido. ¿Vale? Entonces, ese es el volumen en lo que se está estimando de negocio o de productividad adicional que vamos a traer en los próximos años. Más allá de lo que digan las consultoras, que está muy bien y seguramente sus razones tendrán para decirlo, otro dato en el que me quiero centrar es en lo que dicen los usuarios, es decir, las personas que trabajan con inteligencia artificial. Y aproximadamente el 80% de las personas ya están trabajando con inteligencia artificial. Y el 86% está deseando que, obtener de manera rápida esas respuestas que la inteligencia artificial generativa ya proporciona. En suma, ¿qué es lo que opinamos nosotros sobre la inteligencia artificial desde nuestra perspectiva? Pues que la inteligencia artificial al final tiene el poder de desbloquear una gran cantidad de datos que se están creando en tiempo real, pero no solo se trata de crear datos y datos y datos y datos, sino de darles un sentido, de tener una propuesta accionable a esos datos. Entonces, en palabras de Michael Dell, la inteligencia artificial acelerará el potencial humano para que estemos seguros, saludables y que podamos triunfar en nuestras empresas. Empresas, refiriéndome al verbo emprender, es decir, iniciar alguna acción. Y bueno, pues esa es un poco la filosofía que seguimos. Y esto da lugar al nacimiento de lo que se llama la factoría de inteligencia artificial de Dell. ¿Vale? Esto es un concepto más que una solución, que no vamos a ponernos a fabricar data centers ni cosas de estas. Es una solución en la cual, una metáfora más o menos, en la que al igual que en la revolución industrial hubo un auge de fábricas, que es lo que proporcionó ese incremento de productividad, lo que queremos es que en esta nueva revolución de inteligencia artificial, esas mismas fábricas sean creadas de manera distribuida por los clientes. Me explico. Esta fábrica tiene, como todas las fábricas, tiene 2 partes, ¿no? La parte de input y la parte de output. Es decir, nosotros tenemos unas materias primas, que en este caso serían los datos. Nos da igual dónde se generan esos datos, si se generan en la nube, si se generan en el data center, si se generan en el perímetro. Todo eso
va a tener que ser procesado por una infraestructura. Esa infraestructura que bueno, pues, está compuesta, pues, ¿por qué? Por equipos clientes, por servidores, por almacenamiento, por protección de datos, por gestión de redes y por software, por supuesto. Y encima de eso le ponemos una capa, un ecosistema abierto, es decir, modelos de lenguaje, aplicaciones que utilizan esos modelos de lenguaje para sacar algún tipo de provecho. Y por encima de todo eso, y sin ser menos importante, los servicios. Muchas veces las empresas no tienen todo el capital humano, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, no se tiene todo el capital humano para realizar una estrategia correcta de inteligencia artificial generativa. Que me gustaría preguntar al público, ¿cuántos de vosotros estáis ya haciendo algo de inteligencia artificial generativa? Nadie. Bueno, es el principio. El caso es que muchas empresas sí que están haciendo pequeñas acciones en la nube, haciendo sus pequeños pinitos. Y bueno, pues nuestro propósito con esta capa de servicios es generar una estrategia de, oye, vamos a hacer de manera cohesionada, segura, con una gobernanza de datos adecuada, el despliegue de este tipo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para generar pues casos de uso, ¿vale? Estos servicios, comentar, ¿vale? Que ofrecemos consultorías gratuitas para iniciarse en el tema de inteligencia, en la implementación de inteligencia artificial en empresas, ¿vale? Remarco gratuito. Y como decía antes, la última pata de la fábrica es la producción. ¿Qué producimos? Pues podemos producir asistentes digitales para mejorar, yo sé, la atención al público, para mejorar la atención al usuario, podemos tener gemelos digitales, visión artificial, creación de datos. Tenemos hasta 175 usos de caso de inteligencia artificial generativa aplicados en diferentes empresas, en diferentes sectores. Entonces, esto es un poco lo que es para nosotros la factoría de inteligencia artificial de DEL. ¿Vale? Por insistir un poco en esto, hace poco, y esto nos gusta fardar mucho, estuvimos en un evento con Jensen Huang, que me perdonan por la pronunciación, CEO y fundador de NVIDIA. Y lo que dijo básicamente es que si tenéis que hacer algo de inteligencia artificial generativa, hacerlo con Dell. No son mis palabras, son las palabras del CEO. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final el mismo diagrama de solución que tenemos, que os he expuesto antes, tenemos las mismas soluciones, no solo con NVIDIA, sino con otros fabricantes también, pero NVIDIA en concreto, porque digamos que es el líder en este tipo en este segmento de la inteligencia artificial, y digamos que en bolsa se está reflejando sus buenos resultados. Y disponemos de soluciones validadas, ¿vale? Pues eso, tanto a nivel de estaciones de trabajo, como servidores, como almacenamiento, así como redes. Y bueno, pues también los modelos que proporciona NVIDIA, pues también están validados por ellos y por nosotros, digamos, dando un output final. Bien. Quería remarcar que dentro de la fábrica diferenciábamos, como habíamos visto antes, los datos que están producidos desde el cloud, desde el data center y desde el edge, es decir, desde el puesto de trabajo. Como ponía al principio de la presentación, esto va del puesto de trabajo, con lo cual nos enfocaremos en la parte de puesto de trabajo. Y lo cierto es que, bueno, como veis en la slide, ahora mismo la mayoría de cargas de trabajo de inteligencia artificial generativa pues, se da en Copilot, en ChatGPT, en Gemini, en Meta, y todo este tipo de cargas de trabajo donde se ejecuta. ¿Por ahí he oído nube? En la nube, perfecto. Pues efectivamente, sí, todo este tipo de cargas de trabajo se efectúan en la nube. ¿Qué problema tenemos si todas las cargas de trabajo, absolutamente todas estas cargas de trabajo se centralizan en la nube
y estamos intentando dar acceso a cientos de miles de millones de personas a utilizar este tipo de servicios. Efectivamente, que hay latencias, que no se puede abrir tantos data centers para cubrir la demanda. ¿Vale? Entonces, aquí surge la idea de los PCs con inteligencia artificial, IAPCs, ¿vale? Que van a tener, tres elementos, ¿vale? Una CPU, ¿vale? Todos sabemos lo que es una CPU, una GPU, todos sabemos lo que es una GPU, y una NPU. Y esto es una palabra nueva y es básicamente un cambio de arquitectura en el procesador, ¿vale? Donde teníamos antes una CPU y una GPU, se añade un nuevo componente que es lo que se llama un Neural Process Unit, ¿vale? En el que todas las cargas de inteligencia artificial se derivan a este tipo de procesadores. ¿Por qué en la NPU y no en la GPU, siendo la GPU muchísimo más potente? Bueno, la respuesta es muy sencilla, por el ratio de eficiencia energética que tienen las NPUs. ¿Vale? Si lo montamos en una GPU, pues consumimos muchísima más energía y por tanto hacemos que el dispositivo sea menos eficiente. Dicho esto, se abre un horizonte de clasificación de tipos de PCs, que no lo digo yo, de nuevo, lo dice IDC, ¿vale? Que es una consultora, llamémoslo, en la que clasifica 4 tipos de PCs. Los no IAPCs, ¿vale? Que son todos aquellos que tienen una CPU, con procesadores, si vamos a la parte comercial de Intel, aquellos que son menos de 13ª generación. Los hardware IAPC, donde pues juntamos lo que estaba comentando antes, una CPU y una NPU, en la que una CPU, una NPU y si acaso una GPU. Una GPU, sí. Y en la NPU, pues tiene la característica de que tiene que ser o tiene que cumplir que las operaciones por segundo, los TOPS, que es la nomenclatura significa Trillion Operations per Second, sea inferior a 40. ¿Vale? Trillón es en americano, billón en europeo. Entonces, que todas aquellas NPUs que operen a menos de 40 billones de operaciones por segundo se considera un IAPC, y eso está disponible en la gama Ultra que ha sacado Intel este año de PCs. Y luego tenemos otras 2 categorías que son los Next Gen IAPCs, que son aquellos que tienen una arquitectura, unas NPUs que están entre 40 y 60, y esa es el único que cumple, digamos, esas características son los procesadores Qualcomm con arquitectura ARM, ¿vale? La arquitectura ARM, para quien no lo sepa, es Intel suele operar, Intel y AMD suele operar con una arquitectura x86 y este tipo de máquinas operan con otro tipo de arquitectura. Y nos promete Intel que el año que viene van a sacar, digamos, máquinas con más de 60 billones de operaciones por segundo, ¿vale? Al final, como decía, el que tenga una NPU de ARM, por ejemplo, o una de Intel una de siguiente generación, va a depender sobre todo en el uso que se da la batería. Es decir, por ejemplo, ahora mismo que Qualcomm tiene máquinas ya con ARM, la batería que tiene el dispositivo puede llegar a unas 26-27 horas de vida útil. ¿Vale? Es muy elevado, ya que Intel, por ejemplo, a nivel real, los benchmarks dicen que dan 14 horas. Pero Intel, el año que viene, con los nuevos procesadores de Ultra de segunda generación, que son estos Advanced AI PC que promete sacar, promete también unas 28-29 horas de autonomía, ¿vale? Para cerrar un poco el gap. Vale, esto es a nivel de hardware, pero a nivel de software, con Windows, hay también hay ligeros cambios, ¿vale? Si sois usuarios al final de Microsoft, vais a notar que, que Microsoft lo que ha hecho es dividir, digamos,
En dos, el tipo de software que proporciona, uno para los PCs más al uso, los que no son IAPCs y los que sí que tienen, digamos, los que llamábamos antes Enabled IAPCs con Windows Pro 11 normal, ¿vale? Que bueno, tiene un Copilot integrado, sí que tiene ciertas características de inteligencia artificial, pero de nuevo no tiene esa capacidad de tener esas operaciones por segundo, como por ejemplo pasa en el otro ejemplo, que es el de Copilot más PC, donde integramos una arquitectura ARM. En el futuro, de nuevo, de Intel y AMD, donde habrá dispositivos compatibles con este nuevo sistema operativo, en el que proporcionará, por ejemplo, un control integrado de Windows, pues eso, experiencias, digamos, más mimetizadas con Copilot, ¿vale? Como, por ejemplo, buscar archivos con lenguaje natural, o determinadas funcionalidades un poco más avanzadas y que requieren bastante más cómputo. Bien, entonces aquí la pregunta es, vale, Luis, me has soltado aquí todo el rollo de los IAPCs, pero bueno, hay muchos proveedores en el mercado que están ofreciendo lo mismo. ¿Por qué con Dell? ¿Vale? Bueno, pues primero, como os había contado al principio, tenemos 40 años de historia a nuestras espaldas y bueno, pues nuestra cadena de suministro es inigualable. Durante la pandemia tuvimos una altísima demanda y un problema muy grave de suministro porque no había prácticamente, había una escasez de componentes brutal y aún así pudimos seguir sirviendo. Nos jactamos también de que enviamos 2,5, lo del 2,5, perdonadme, pero es que me hace mucha gracia porque no sé lo del medio donde lo han sacado. Y bueno, pues otra razón es que los dispositivos, como veréis en las estancias, pues bueno, en la exposición, pues intentamos cuidar siempre el diseño para que sean modelos muy livianos, que sean atractivos y que bueno, pues sean fáciles siempre de usar. Al final, como digo yo, la tecnología lo que tiene que hacer es no dar problemas y eso es lo que tratamos de hacer. Como os comentaba también anteriormente, otra de las razones que alegamos para elegirnos como proveedor es que intentamos ayudaros en ese viaje que va a ser el tema de la inteligencia artificial. Sé que, por lo que he oído, por ejemplo, en la anterior charla, hay gente que opina que es una moda, que no sé qué. Yo personalmente opino que no lo es. Es decir, que es algo que está aquí para quedarse y a la que bueno, tendremos que irnos sumando al carro. Luego también, a nivel de seguridad, también nosotros ofrecemos también los dispositivos más seguros del mercado. Luego haré un poco de hincapié en cómo hacemos esa securización. Y bueno, pues también otra cosa que no es también que es importante es el tema de la sostenibilidad. Intentamos que todo el material que enviamos sea de origen reciclado, es decir, que tendemos a seguir una circularidad en la cadena de suministro. ¿Vale? Para intentar bueno, pues no tener que utilizar tantas materias primas y dañar entonces el medio ambiente. Otra de las razones es el despliegue moderno. ¿Vale? No sé si hay alguien familiarizado con este tipo de... Yo sé que hay alguien que está familiarizado con este tipo de despliegue, pero nosotros una de las cosas también que ofrecemos como ventaja es que nos apoyamos en Microsoft para ofrecer una experiencia de entrega de equipos lo más limpia posible. ¿Vale? En el cual, pues, si un cliente, por ejemplo, trabaja con Intune, no sé si alguien trabaja con Intune. Sé que hay alguien que trabaja con Intune. Bueno, pues básicamente lo que hacemos es registrar esa máquina que ha comprado el cliente en fábrica y que el cliente, si está utilizando el MDM de Microsoft, que se llama Intune, pues registramos esa máquina con esa maqueta que preconfigura el cliente antes y la ponemos en fábrica, ¿vale? Así en lenguaje muy llano. Y lo único que tiene que hacer al final el usuario es decir, que tratamos de minimizar el ruido o
el trabajo que intenta hacer el administrador de sistemas, porque al final todo ese trabajo de gestión de imágenes se hace desde Autopilot, cargando pues, una imagen genérica por usuario, y lo que tiene al final únicamente que hacer el usuario es registrarse en la plataforma de Microsoft con su usuario y contraseña, y ahí se precarga ya toda, conectándose a la red, se precarga, digamos, toda la maqueta que ya tiene configurada, ¿vale? Aquí se detalla un poco el proceso, ¿vale? Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero si recibimos nosotros un pedido de Pancorbo, pues lo metemos en fábrica, lo entregamos al cliente final y lo único que tiene que hacer el administrador es precargarlo en Autopilot. Y bueno, pues también existe pues, la opción de que esa gestión de imágenes se haga desde una herramienta nuestra que se llama TechDirect, ¿vale? Pero al final para el usuario lo único que va a ver es esta pantalla de aquí en el que se tiene que loguear, y básicamente todas las aplicaciones que tenga bueno, pues, que utilizar pues se precargan y ya está el ordenador listo para usar. ¿Vale? Otra cosa que a lo mejor a los administradores de IT les da bastante dolor de cabeza es el tema de bueno, pues si hay que hacer algún tipo de recuperación de la imagen. Normalmente este servicio viene con lo que llamamos Ready Image, en el cual pues si hay algún tipo de corrupción, pues si hay que formatear o algo de ese tipo de cosas, pues lo que hacemos es que nos conectamos desde el cloud desde el cloud para restaurar esa imagen, digamos, limpia y cargarla. Y de nuevo, pues al final básicamente es darle a F5 y listo, ¿vale? Luego tenemos una serie de herramientas, ¿vale? También para tratar de maximizar bueno, pues, la experiencia, o sea, es decir, que sea una experiencia limpia y que sea una experiencia buena para tanto el usuario como el administrador. Y por eso facilitamos herramientas como, por ejemplo, el del Optimizer, que es un agente que utiliza inteligencia artificial dentro del equipo para optimizar las determinadas cargas de trabajo que utiliza el cliente, por ejemplo, es decir, el usuario. Si el usuario, por ejemplo, utiliza mucho Excel, se va a dar prioridad a ese tipo de cargas. El del Peripheral Manager es una herramienta de gestión de accesorios, ¿vale? Para configurar y customizar determinados botones. El Display Manager, que también es una herramienta extremadamente útil, en la cual, pues, por ejemplo, podemos hacer con un mismo equipo partir la pantalla en varias pantallas, o también pues, hacer que desde una misma pantalla, por ejemplo, grande, se puedan conectar dos equipos a la vez, ¿vale? El Dell Command es un gran aliado de los administradores de sistemas, ya que pues, puede hacer que con un solo comando se pueda actualizar la BIOS de todo su parque. También existe para monitorizar ese parque. Y también, bueno, pues donde me quería detener un pelín más es en el tema de la seguridad. Es decir, si de la seguridad, ya que, bueno, pues como decía antes, tenemos varias herramientas, el Safe BIOS, el Safe ID y el BIOS Verification, ¿vale? Todas estas herramientas al final lo que hacen es que, digamos, la integridad de la BIOS, que es en esencia el sistema operativo que hay por debajo, si se toma control, digamos, de esa parte, pues estamos bastante perdidos. Entonces tenemos varias herramientas para poder, digamos, securizarla, ¿vale? Y luego pues había mencionado el TechDirect también, que sirve para gestionar tanto casos de soporte como la imagen, es decir, tiene muchísimos usos, tanto retirada de equipos, hay un montón de usos para TechDirect. Y luego Support Assist, que es, bueno, sirve también para hacer inventarios, reportes, monitorización, gestionar casos de soporte de la mano de TechDirect. Y por último, y no menos importante, también el Intel Endpoint Management, ¿vale? Que es simplemente una herramienta que proporciona Intel, en la cual pues, bueno, pues se puede hacer también con el equipo apagado, pues actualizaciones, mientras el usuario pues, no está utilizando, por ejemplo, el equipo, se puede ir actualizando y teniendo control de ese equipo fuera de banda.
Me quería también enfocar en la parte de Copilot y cómo os podemos ayudar, ¿vale? Por contaros también una pequeña historia, nosotros desde el principio nos apoyamos en Microsoft, es decir, tenemos una historia de hace más de 35 años y fuimos los primeros en integrar su sistema operativo en nuestras máquinas. Y a día de hoy nuestro partnership sigue más fuerte que nunca, incluso podría decir y podría fardar de que hemos sido ganadores el año pasado como partner del año de Microsoft. ¿Por qué? Porque ayudamos también a los clientes con la adopción del Copilot. ¿Vale? Y esto puede sonar a lo mejor un poco raro del juego que hace con Microsoft haciendo estas cosas, está fuera un poco de lo que yo tenía pensado. Pues sí, también ayudamos, digamos, a los usuarios a hacer este tipo de implementaciones. Y antes de entrar un poco en detalle, quería contaros un poco también la diferenciación entre los 3 tipos de Copilot que hay, porque Copilot es como un cajón desastre donde se mete un poco todo, ¿no? Entonces, existen tres versiones de Copilot, ¿vale? El Copilot que antes se llamaba Bing Enterprise Chat, en el cual, pues, básicamente es, llanamente hablando, es ese botoncito azul que hay en el Edge. Luego, el Copilot in Windows, ¿vale? Que es digamos, en la barra central también hay una especie de logo donde se conecta, digamos, a una especie de chat GPT, pero en versión Copilot, donde también se pueden hacer, bueno, pues búsquedas sobre todo online. El Copilot de Bing estaba integrado, está también integrado un poco con lo que hay dentro del equipo y dentro del tenant. Pero digamos que lo más interesante, en mi punto de vista, es el Copilot para Microsoft 365. Es decir, las 2 anteriores licencias o versiones de Copilot son gratuitas, son activables o desactivables según la necesidad del cliente, pero esta es de pago, ¿vale? ¿Por qué es de pago? Bueno, porque tiene una cantidad de ventajas que, bueno, hay gente que opina que cuesta mucho, hay gente que cuesta poco, cuesta lo que digo yo, lo que cuesta. Y son, pues eso, más o menos unos $30 al mes por usuario, que es bastante dinero, pero bueno, al final es todo verle la utilidad. Y esto al final es interesante porque es una versión es la versión de Copilot integrada, pues, dentro de las aplicaciones como Excel, PowerPoint, Word, OneNote, que, digamos, puede hacer, por ejemplo, os pongo ejemplos. Yo podría sacar una tabla de rentabilidades o de ingresos de la empresa y decirle a Copilot, oye, analízame la tienda más productiva o la fábrica más productiva de este listado, y te sacaría, digamos, un análisis escrito con lenguaje natural y demás. Oye, sácame o saco un documento y necesito hacer una presentación de este documento, y en décimas de segundo tienes una presentación hecha de 15 slides que puedes ir modificando con lenguaje natural. Es decir, son ganancias de productividad increíbles, ¿sabes? Lo que, pues, a lo mejor esta presentación me hubiese llevado, yo qué sé, 2 horas hacerla, prepararla y demás, pues a lo mejor lo puedo hacer la mitad de tiempo. Entonces, bueno, son ganancias de productividad muy sustanciosas, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Que me parece interesante entender cómo funciona. Bueno, pues al final, como las inteligencias artificiales, cómo funcionan es, se hace un prompt, o sea, un comando. Ese comando se lleva al Microsoft Graph. El Microsoft Graph, digamos que hace una indexación semántica de todo el tenant, ¿vale? Insisto, todo el tenant. O sea, no solo de nuestros usuarios, sino de nosotros mismos, si no le ponemos límites, sino también de otros usuarios, ¿vale? Esto bebe de un LLM, ¿vale? Un modelo de lenguaje amplio, supongo que es en español, Large Language Model, y vuelve al graph y saca una respuesta utilizando, pues, lenguaje natural. ¿Vale? Esto está muy bien, ¿vale? Como estaba diciendo antes, la indexación es semántica, se utiliza dispositivos, ficheros, eventos, chats, notificaciones. Bueno, podéis haceros una idea, ¿no?, de todo lo que se utiliza en esta búsqueda semántica. ¿Cuál es el problema?
Pues vamos a poner una situación. Imaginaos que alguien dice, oye, ya que tengo información, digamos, de todo el entorno, si no está adecuadamente securizado, ¿cuánto gana el de mi compañero? ¿O cuánto gana el de tal? Oye, ¿esta persona la van a despedir? ¿O qué pasa si pues, tengo información sensible y puedo acceder a ella? Es decir, todo este tipo de cosas, debido a la indexación, suponen un problema y un problema real en tanto y en cuanto a lo que se refiere a la gobernanza de datos. De nuevo, insisto, como decía al principio de la presentación, no tenemos por qué saber de todo, ¿no? dentro de nuestra casa. Podemos dejarnos ayudar pues, por la gente tan amable de Dell, ¿no? que tiene soluciones y servicios para, pues para establecer personas, para hacer una gobernanza de datos, para hacer un data mapping, ¿vale? Que es extremadamente complicado y engorroso, hacer decir qué datos valen y qué datos no valen, para que, digamos, como decíamos al principio, si los datos no son buenos, lo que va a salir después no va a ser bueno, es decir, por mucha inteligencia artificial que tenga. Hacer reviews de tenant, bueno, pues todo este tipo de servicios lo hacemos, ¿vale? También educamos usuarios, educamos pues, a administradores de IT, definimos en este tipo de consultorías, por así decirlo, también definimos planes reales, hacemos una serie de entregables y, bueno, pues intentamos ayudaros lo máximo posible. Un poco nuestro approach es muy sencillo, intentamos trabajar con vosotros, validando, descubriendo, haciendo un plan, un diseño, implementamos y luego hacemos una transferencia de datos, ¿vale? Y más o menos pues tenemos, digamos, 3 paquetes ya preimplementados. Para este tipo de consultorías ahora mismo existen subvenciones de Microsoft, es decir, que Microsoft para intentar implementar este servicio nos da fondos, con lo cual el precio, digamos que se vuelve extremadamente reducido. Con lo cual que si estáis interesados en empezar en este tipo de aventuras, pues estamos aquí para echaros una mano en lo que buenamente necesitéis. Entonces, 3 ideas claves, ¿vale? Con las que quiero que os quedéis al final, ¿vale? Dell Technology no fabrica solo ordenadores y de la mano de Pancorbo os podemos ayudar. La inteligencia artificial generativa es una oportunidad que nos puede ayudar a ser mucho más productivos. Y tenemos un montón de herramientas, si sois usuarios que son gratuitas, que os pueden ayudar a gestionar mejor vuestro parque y, por tanto, a vivir mejor, por así decirlo, como administradores o persona relativa al mundo de IT. Y bueno, esas son un poco las 3 claves que quería dar, ¿vale? Al final, yo por mi parte he terminado, así que si tenéis preguntas o algún tipo de duda o comentario, pues encantado de responderlo. ¿Alguna pregunta? ¿No os animáis? Bueno, voy a empezar yo con una. Aquí yo creo que el aforo, conozco a algunas personas, es bastante heterogéneo. Entonces, has dicho, para ti la inteligencia artificial no es una moda. Uh-huh. ¿Qué consejo les das para ellos, para que la implementen? A ver, aquí, como comentaba antes, nosotros tenemos una pata de servicios muy, muy importantes y sobre todo, como he comentado anteriormente, hay servicios que son gratuitos, es decir, de iniciación a la inteligencia artificial. Es decir, si estáis completamente perdidos y no sabéis cómo empezar, pues recurriendo a nosotros, a Pancorbo y a Dell, nosotros podemos hacer una primera asesoría gratuita, insisto, sin ningún tipo de compromiso, para localizar casos de uso que puedan hacer que vosotros seáis más productivos, sea utilizando, por ejemplo, pues esto de Copilot que estaba hablando, o a lo mejor otros casos de uso más personalizados que a lo mejor necesitáis montar vosotros en un entorno privado. Entonces, lo que hacemos normalmente en este tipo de consultorías es estamos medio día con vosotros, es una especie de workshop donde pues durante mediodía unos especialistas que de Dell se sientan con vosotros y Pancorbo y definimos una estrategia, un plan, pues eso, primero de limpieza de datos, ¿vale? Porque
muchas veces limpiar los datos es un proceso muy tedioso, costoso en tiempo, y muchas veces no tenemos tampoco las skills necesarias para esto. Nosotros tenemos ingenieros en casa que están dedicados y han trabajado ya muchísimos proyectos de inteligencia artificial en empresas de todo tipo de tamaños y todo tipo de sectores. Entonces, digamos que tenemos esa experiencia y ese plus. Y yo creo que eso respondería a la pregunta. Sí, más o menos sí. Pero algún caso de uso más familiar donde les puedas... que puedan ver la utilidad que tiene la inteligencia artificial. Bueno, uno en concreto, por ejemplo, se me ocurre, es la consolidación de bases de datos al nivel de CPD, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos con una empresa que se llama Starbust, en la que utilizando su software y una serie de hardware nuestro, podemos hacer una consolidación de todo tipo de bases de datos, ¿vale? Que eso, por ejemplo, a empresas que son muy intensivas en datos y que necesitan sacar ese jugo y ese provecho que hablaba antes al dato, es muy interesante. Luego, para el tema de Copilot, lo que estaba comentando anteriormente, Copilot tiene beneficios muy inmediatos a nivel de productividad. Que yo pueda tener una presentación que antes duraba... O sea, tardaba hacerla 2 horas, tardé 5 minutos en hacer bien los prompts, es desde luego una aplicación brutal. Y también ahí tenemos servicios para orientar un poco la implementación segura de ese tipo de soluciones. ¿Una pregunta más? Sí, a nivel hardware, sí. La NPU, ¿cómo va a integrar? ¿Perdón? La NPU que has comentado. Sí. Sí, o sea, sí, este es el proceso, es una parte más del procesador. Al final, cuando... Sí, al final está la CPU, la NPU y la GPU integrada o dedicada, según. Pero la NPU esta que hablas, sí. ¿Qué función tiene exactamente? O sea, básicamente... ¿la base vectorizada o los chunqueos, esas operaciones de inteligencia artificial? Sí. Tienen lo que se llaman Small Model Language, ¿vale? Tienen integradas unos pequeños modelos de lenguaje, no son grandes modelos de lenguaje porque no podría caber físicamente una máquina tan pequeña. A lo mejor en el futuro sí, no se sabe. Y de hecho, un poco, como comentaba antes, el problema de la centralización es que no hay tantos CPDs y se intenta descentralizar con ese tipo de modelos pequeños. A día de hoy la NPU está sobre todo pensada para derivar ese tipo de procesos que pueden ser muy intensivos en batería. Por ejemplo, una videoconferencia, cuando hacemos el blur de pantalla de fondo, eso utiliza la inteligencia artificial. Entonces, todo ese tipo de procesos se deriva ahí, que es al ser digamos que está, yo no soy ingeniero, lo lamento, pero digamos que está pensado para que ese módulo de manera eficiente gestione ese tipo de cargas de trabajo. Y entonces el modelo a seguir, que está tomando, por ejemplo, Microsoft, es el de descentralizar ese uso de la inteligencia artificial, delegando cargas que son repetitivas y que no añaden valor. Las otras cargas, que a lo mejor sí que tengan más que ver a día de hoy, con Copilot sí que se están ejecutando desde la nube. Pero, como estaba diciendo, esos pasos que se están dando hacia el IAPC, es decir, hacia IAPC más Copilot, plantean que fuera de red el ordenador siga pudiendo responder a ese tipo de cuestiones que a lo mejor se le puede plantear a un Copilot conectado a la nube. Es decir, la idea es descentralizar totalmente. Con lo cual, pues al final, que todo el mundo habla, no, la nube se lo va a comer todo. La nube no se lo puede comer todo. Al final, esto lo decimos mucho, la nube es el ordenador de otra persona. Si lo centralizamos todo allí, tiene, además de tener mucho poder sobre nosotros, es que la demanda es tan grande que tendrían que construir miles y miles de data centers que no les saldría rentable y eso conllevaría una subida de precios, que ya se está produciendo, por cierto, y demás. Por lo tanto, lo que se está planteando es sobre todo una estrategia de descentralización. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra. Sí. ¿Qué dificultades tienen las organizaciones para cuando van a instalar Copilot o un...? Pues lo que comentaba un poco antes, es decir, el principal
Copilot instalarlo es muy sencillo, es decir, pagar la licencia y a correr. Lo difícil es gestionar la seguridad del mismo, es decir, tener la política de gobernanza para que no nos pase lo que estaba comentando antes. Eso de que yo pueda coger documentos privados de alguien y publicarlos. Es decir, hay que tener una restricción de los accesos. Y muchas veces los clientes más pequeños o medianos no son conscientes del problema que supone la gobernanza de ese entorno. Porque al final Copilot no para de ser otro entorno que convive dentro de ese tenant de Microsoft. ¿Y cómo ayudáis a tener esa gobernanza, que la organización sepa la importancia de ese apartado? Pues tenemos un paquete de servicios que he mostrado antes, donde pues según lo que se necesite, las semanas o en el punto en el que esté el cliente, pues damos un servicio, pues eso, de limpieza de datos, de gestión de usuarios, de accesos de usuarios. Bueno, pues trabajamos un poco también con el cliente para que luego transfiera esos conocimientos a sus usuarios, pues, por supuesto, y también a ellos mismos para que sean de nuevo también autónomos a la hora de configurar ese tipo de políticas. ¿Una pregunta más? Pero es todo Copilot. ¿El qué, perdón? O sea, toda esa solución que implementáis es todo fundamental en Copilot. Las consultoría. Sí, tenemos dos tipos de consultoría, ¿vale? Una consultoría que está más enfocada a construir con vosotros un entorno privado con varios usos, puede ser pues lo que he estado hablando, asistentes digitales, chatbots para usuarios, para vuestros clientes, para gemelos digitales, todo ese tipo de herramientas o consolidación de bases de datos. Hay hasta 175 usos distintos que se le puede dar a la inteligencia artificial generativa o que hemos detectado por lo menos. Usos puede haber miles y cientos de miles de usos realmente, pero que tengamos estandarizados y demás, pues de momento tenemos esos. Y lo que hacemos, como decía, hacemos esa consultoría gratuita con vosotros para empezar. Y luego la parte de Copilot es otro paquete totalmente distinto, ¿vale? Es otro servicio de consultoría distinto que se encarga otro equipo que está específicamente dedicado solo a Copilot y a la gestión de este tipo de políticas. ¿Una pregunta más? Pues Luis, si quieres a modo de finalización, Sí. no sé si quieres comentar algo. Bueno, no, yo creo que, muchísimas gracias, yo creo que a todos por venir. Sí, ya te digo, estaré ahora en la exposición, así que si tenéis dudas o lo que sea y queréis hablar conmigo, pues yo encantado de hablar con vosotros, conoceros y nada, para lo que necesitéis estoy aquí. Pues muchas gracias. Y una reflexión final, yo también comparto la opinión de Luis, yo creo que la inteligencia artificial no es una moda, es una herramienta que nos está ayudando, nos va a ayudar y lo que sí os invito es a que le perdamos todos el miedo. Muchas gracias. Sí.